Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 3. El ministerio de criar a nuestros hijos. Cuando escuchamos la palabra ministro, normalmente pensamos de un pastor o alguien que trabaja para la iglesia. Pero esa palabra significa más que esas descripciones. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros como padres cristianos? Quiere decir que nos encontramos bajo el cuidado y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es uno con Dios el Padre, y que de Él recibimos nuestras instrucciones. Dios nos ha dado a nuestros hijos y Él desea que nosotros cumplamos sus propósitos mientras los criamos. Usted y yo somos ministros de nuestros hijos bajo la dirección de Dios. Esta mentalidad debe de cambiar por completo nuestra disposición y enfoque hacia la crianza de nuestros hijos. ¿Había considerado su papel en el hogar como el de un ministro? ¿Sí o no? Como padres, es esencial que dependamos por completo de nuestro Señor Jesucristo. No debemos hacer nuestra propia voluntad y nuestros deseos, sino debemos hacernos responsables de seguir los deseos y la voluntad de Dios para criar a nuestros hijos. Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Claramente, vemos que ministrar y servir son lo mismo, y Jesús es nuestro ejemplo. No confunda servir con la idea mundana de complacer a los niños, sino es servirles criándolos de acuerdo a las instrucciones de Dios. Al servirles no debemos de ser severos con nuestros hijos, sino moldearlos a la voluntad de Dios. Cuando comenzamos a visualizar la crianza de nuestros hijos como un servicio a Dios y ministrando a nuestros hijos para su propósito, iremos en la dirección correcta. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y describa en sus propias palabras cómo Pablo y sus acompañantes ministraron a la gente. ¿Qué actitud demostraron? Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Tanto llegamos a quererlos. El modelo correcto. Como ministros de Dios debemos conocer sus propósitos, lo que Él quiere que logremos y cómo proceder. Cuando entendemos sus propósitos, nos damos cuenta de nuestra necesidad diaria de buscar su fuerza y sabiduría. Si a 200 padres se les preguntara que cuál creen que es el propósito de Dios para ellos como ministros y padres, probablemente tendrías respuestas muy distintas. Esta es la indicación de la falta de unidad entre esposos y esposas en esta área. Hasta cierto punto, este es el problema, cuando dos personas con la misma tarea están yendo en direcciones opuestas. El resultado traerá consigo confusión, y la Biblia nos muestra que este no es el plan de Dios. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Lamentablemente, el cuerpo de Cristo no le ha dado importancia al entrenamiento o discipulado en la crianza de los hijos. Muchas iglesias nunca han tenido una clase así. En nuestra adolescencia pasamos muchas horas entrenando para obtener nuestra licencia para manejar. Pero ¿cuántas horas de entrenamiento son necesarias para criar a los hijos? ¿Ninguna? ¿Qué es más importante, conducir un auto o criar hijos? La respuesta es obvia. Y debido a la falta de entrenamiento, muchos padres, hasta padres cristianos, pueden ser una influencia muy negativa en sus hijos, aún más que en la del mundo. Al ofrecer consejería a familias cristianas que se encuentran en aflicción, he observado que la mayoría de los casos no es la música, las drogas o las influencias en las escuelas las que más afectan a los hijos, sino lo que ocurre dentro de las cuatro paredes del hogar. Por supuesto que estas parejas no se casaron y decidieron: hay que echar a perder a nuestros hijos. Este es el resultado de dos personas que están haciendo las cosas a su modo,
sin un fundamento firme en cual basarse y sin sabiduría común con la cual guiarse. ¿Qué sucede cuando un esposo y una esposa no están de acuerdo ni tienen claro el propósito que Dios les ha dado? Los problemas traen consigo tensión, luchas y división. Esto a su vez pondrá tensión en el matrimonio y la familia, lo cual hoy en día es un problema devastador en el cuerpo de Cristo. En Mateo 12:25 Jesús nos revela una verdad universal. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegra. A continuación, autoexamínese. Tome ahora el tiempo para escribir una oración. Pídale a Dios, como esposo o esposa, que le dé la gracia de comenzar de nuevo con la crianza de sus hijos. Pídale misericordia para perdonarse los errores pasados, por no trabajar en armonía en la crianza de sus hijos, y que abra sus corazones para recibir su instrucción para que puedan trabajar juntos como un equipo. Lea las siguientes escrituras, meditando en el tipo de actitud que Dios desea en nosotros. Colosenses 3, del 12 al 16. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñese y aconséjese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Claramente vemos que el fundamento para todo lo que hacemos debe de ser un acuerdo con los propósitos y planes de Dios para nosotros. Este será el tema de la siguiente sección. Una vez que hemos aceptado la autoridad de Dios, es esencial que continuemos aplicándola de maneras prácticas. Dios es el arquitecto, pero es nuestro trabajo construir la casa de acuerdo a su modelo, comprendiendo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y dentro de nosotros, siguiendo su diseño. Ahí es cuando entendemos por qué es tan vital que tengamos una buena relación con Cristo. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso. Lea el siguiente verso y en sus propias palabras explique cómo es este verso relevante a usted como padre y ministro. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Escriba sus reflexiones en el libro de trabajo. Para más información, visite nuestra página en internet www.fdm.world.